La anterior clase justamente nos faltaba hablar de tratamiento. No, pues habíamos dicho de que justamente el estudio gold estándar o el estudio que se considera como prueba de oro, ¿no? El angiograma pulmonar o angiografía también, ¿no? Que es un método invasivo, pero que con el cual obviamente tiene más sensibilidad y especificidad para descartar o confirmar un TEP. Debido a que es un estudio invasivo, pues tiene mayor riesgo de poder tener algunas complicaciones, ¿no? Acuérdense que se ingresa con un catéter por la vía femoral o a veces sino por a nivel humeral o no subclavio, y bueno, tiene riesgos, ¿no? De que pueda producir sangrados, hemorragias, bueno, una serie de complicaciones, pero ese estudio está destinado justamente cuando uno ha hecho todos los estudios que ya hemos hablado anteriormente y no se llega a un diagnóstico de certeza o no se confirma tal alteración. Bueno, entonces pasamos a hacer el angiograma pulmonar. Pues, ¿cuál es el tratamiento, no? El tratamiento tiene los siguientes objetivos. Uno es disminuir el crecimiento del trombo, ¿no? Promover su lisis, o sea, hacer de que el trombo se destruya. Evitar recurrencias, ¿no? Que si se ha formado un trombo, nuevamente vuelva a formarse otro trombo y evitar sus complicaciones. Las complicaciones pueden ser desde hipertensión arterial pulmonar, shock cardiogénico y obviamente la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tratamiento habitual? Pues uno por ahí puede hacer todos los procedimientos que nosotros hemos mencionado y se confirma el diagnóstico y se empieza el tratamiento, pero tomen en cuenta de que, pues, lo que más importa es la parte clínica, ¿no? Si uno ya tiene una sospecha clínica y una probabilidad clínica alta o baja, e incluso la probabilidad clínica, mejor dicho, es alta, intermedia o incluso ya siendo baja, vos sospechas que puede ser un TEP, ya inicias el tratamiento, ¿no? No tienes que esperar a confirmar el diagnóstico como tal. Vos ya inicias el tratamiento en forma empírica, con una probabilidad baja incluso, y después ya harás con calma los estudios hasta poder confirmar o descartar. Si confirmas, pues ya has iniciado un tratamiento con anterioridad y ya estás, digamos, cubriendo el tema del TEP, y pues si vos haces los estudios y descartas con los estudios, pues ahí ya tú puedes ya suspender el tratamiento, ¿no? Todo depende, pero en cuanto a la probabilidad clínica. O sea que lo más importante es sospechas que pueda tener TEP con la probabilidad clínica tomando el puntaje de Wells, vos ya sumas si es alta, intermedia o baja. Ya les digo, con una probabilidad clínica baja, tú ya inicias el tratamiento. Y después harás los estudios y pues confirmarás o descartarás si es un TEP y en base a eso continúas con el tratamiento, ¿no? O suspenderás. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial habitual? Pues uso de heparina, ¿no? Vean, el tratamiento habitual es utilizar un anticoagulante, ¿no? Durante la fase aguda, dice. Además de, pues, administrar oxígeno, hacer un soporte hemodinámico. Si el paciente está descompensado hemodinámicamente, si está chocado, si está hipotenso, pues tendrás que hacer todas las medidas que justamente necesites para poder compensar esa alteración, ¿no? Darás oxígeno para la parte respiratoria, para la parte hemodinámica, pues si está hipotenso, está chocado, pues ya harás el tema de hacer las expansiones con soluciones cristaloides, utilizarás sustancias adrenérgicas o dopaminérgicas, ¿no? Para poder aumentar una buena presión, mantener el flujo sanguíneo, etcétera. Y en la parte respiratoria, pues, si el paciente requiere intubación, pues, hasta incluso de que tendrás que la intubación y el paciente tendrá que ir a terapia intensiva, ¿verdad? Ya les dice que todo paciente con TEP, pues es indicación de terapia intensiva, más cuando el paciente está con insuficiencia respiratoria o alteraciones hemodinámicas, ¿no? Puede un inicio del paciente, si no tiene esa alteración, podría manejarse en inicio en sala, con todas las medidas, cuidados y controles habituales, ¿no? Entonces, cuando vos sospeches que un paciente pueda tener TEP, sin tener los estudios, porque hasta que vos esperes los estudios puede pasar cualquier cosa, entonces, pues, tú tendrás que iniciar una anticoagulación con heparina,
¿no? Utilices la heparina, ¿no? Y pues si se acuerdan de farmacología hay dos tipos de heparina, ¿verdad? Hay una heparina no fraccionada, ¿no? Que es la heparina sódica, y tenemos la heparina fraccionada o de bajo peso molecular, que también así se llama, ¿no? Entonces, la heparina no fraccionada, ¿no? Su función es de que hace la inactivación de la trombina inhibiendo el factor 10, inhibiendo a la antitrombina. O sea, en resumen, la heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, ¿no? Lo que va a hacer es de que cataliza la inactivación de la trombina por el factor 10 y de esa forma también a la antitrombina. En resumen, las heparinas inhiben al factor 10 en toda esa cascada de coagulación, que si se deben acordar que es muy compleja, ¿ves? ¿No? Que hay diferentes, hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, etcétera, donde se va a llegar a la formación del coágulo. Y una de esas vías, ¿no? Vamos a ver de qué, pues el factor 10 es muy importante para la formación del coágulo. Entonces, la heparina, en resumen, va a inhibir al factor 10A y de esa forma, si bien ya se ha formado el coágulo, va a hacer de que se siga formando más coágulos y de esa forma no haya desprendimientos de más coágulos y pueda llegar a obstruir otras arterias a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, se va a empezar a utilizar la heparina no fraccionada, que es la heparina sódica. Siempre dice previamente hay que tomarse un coagulograma, ¿no? Un KPTT y un hemograma basal para evaluar, especialmente el hemograma, para evaluar las posibles trombocitopenias secundarias. O sea, las heparinas tienen un efecto adverso, ¿no? Pueden producir trombocitopenia también, ¿no? O sea que fíjense de que las heparinas pueden tener. Entonces, uno le inicia la heparina, ¿no? Cuando vos tienes la sospecha de que el paciente tenga TEP, tienes que empezar a anticoagularlo, así, ¿no? La dosis inicial es una dosis de carga de 80 unidades kilogramo de peso, seguida de una infusión de 18 unidades kilogramo hora. Y se hace control cada 6 horas para ver si ese paciente está en rango, ¿no? Porque tú tienes que ver de que ese paciente sea anticoagulado, ¿no? Entonces vos le inicias por vía endovenosa una dosis así en bolo de 80 unidades kilogramo peso y luego posteriormente le mantienes una infusión, ¿no? Preparas la heparina en un suero y le calculas para que le pase 18 unidades kilogramo hora y haces controles del KPTT, porque la heparina no fraccionada, la heparina sódica, se hace los controles con el KPTT, ¿no? Con el tipo de tromboplastina. Y haces cada 6 horas, ¿no? A las 6 horas de iniciado esto le haces un control. Y en base a lo que obtengas, vos vas aumentando la dosis, ¿no? Y vas aumentando la bomba de infusión. Pues para que ustedes sepan que esté anticoagulado con la heparina no fraccionada, pues vos tienes que llegar de que esa persona tenga el doble de su valor basal. Un ejemplo, vos le sacas sangre, tiene un KPTT de 35, ¿no? Que más o menos son los valores 35, 40, pues vos le sacas un KPTT y tiene un valor de 35 segundos, pues tienes que conseguir que a las 6 horas ese paciente tenga el doble, o sea, tenga 72 para arriba, ¿no? O sea, tienes que conseguir el doble. Si tenía 40, tienes que conseguir que esté de 80 para arriba el tiempo del KPTT, 80 segundos. Si consigues eso, entonces el paciente está anticoagulado, ¿no? Y por tanto, dejas ese goteo con lo cual habías iniciado. Pero si tú a las 6 horas no consigues que tenga el valor basal y llegue al doble, lo que tienes que hacer es aumentar la bomba de infusión. Si estaba a 18 unidades, si a 18 unidades kilogramo hora, pues puedes aumentarle, puedes ir aumentando de 3 en 3, puedes aumentarle a 21 unidades kilogramo hora, y luego a las 6 horas nuevamente le haces un control y ves si está anticoagulado. Si no está anticoagulado, pues nuevamente le aumentas y así vas aumentando hasta que consigas el valor de que tenga su KPTT, ¿no? El valor del doble del basal que tenía, ¿no? Ya les dije, si tenía 40, tienes que decir que esté por 80. Incluso a veces puedes darle otra dosis más, ¿no? La complicación más frecuente de la heparina no fraccionada es la hemorragia, ¿no? Que es clínicamente significativa. Se ha visto en un 3% y una mortalidad de un 30% en los pacientes que tienen TEP, ¿no? Y otra complicación es la trombocitopenia asociada a la heparina, que es infrecuente, puede presentar. Lamentablemente, este manejo es muy complicado,
porque vean, tiene que estar con bomba en infusión, cada 6 horas tienes que hacer controles, tienes que ver que esté anticoagulado, pues si no está anticoagulado aumenta la dosis de infusión, a veces otra nueva carga endovenosa en bolo, en sí es muy complicado con la heparina sódica, la heparina común, ¿sí? Gracias a Dios, pues esto como que ya no se utiliza, pero es bueno que lo sepan, por aquí, por ahí si en algún lugar no hay la heparina fraccionada, ¿no? Que es la heparina de bajo peso molecular. Entonces, si volvemos nuevamente a lo mismo, una complicación de la heparina es de que produzca trombocitopenia. Entonces, si el paciente produce una trombocitopenia por debajo de 100.000, se debe suspender la heparina, ¿no? Vean, tendrá que suspenderse y ver alguna otra forma de anticoagulación, ¿no? Puede cambiar a otro tipo de anticoagulantes. El uso prolongado de la heparina también puede producir osteoporosis como una complicación. ¿Cuál es el efecto de la heparina? Digo, ¿cuál es su antídoto de la heparina? ¿No? Por ahí el paciente está sangrando, como dicen acá, que es significativamente que puede producir esa complicación de sangrados. Pues tú suspendes la heparina y utilizas su antídoto, que es el sulfato de protamina. Y la dosis para poder contrarrestar ese efecto de la heparina es pues que das 1 miligramo, vas a vertir 100 unidades de heparina, ¿no? Por suerte hay esto. Pero como les dije, esta heparina ya se utiliza muy poco, salvo que no haya la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la ventaja de la heparina esta? Que el precio, ¿no? Un frasco ampolla viene de 50.000 unidades y pues debe costar unos 10 o 12 pesos como máximo. En cambio, pues la heparina de bajo peso molecular, que es la que ahora más se utiliza, pues tiene mayor costo, ¿no? Cada ampollita ya vienen preparadas en unas jeringas ya con diferentes dosis para que vos directamente apliques, ¿no? El tema es pues de que es muy caro, ¿no? Cada ampollita, según lo que tú indiques, vienen ampollas de 20 unidades, de 40 unidades, de 60, de 80 unidades directamente para aplicar, ¿no? Ya vienen unas jeringuitas precargadas para que tú directamente agarres y apliques. El inconveniente que es costoso, pero ¿cuál es la ventaja? Pues que tiene menos efectos sangrados que la otra heparina y además no necesita hacer controles, no tienes que hacer vos controles con el KPTT. No tienes que hacer. Se asegura de que un 95% del paciente está anticoagulado, ¿no? Ya sabes que está anticoagulado, tiene ese efecto que vos te aseguras que está anticoagulado y no tienes que hacer ningún control, ¿no? Simplemente vos aplicas la dosis que se indica y no necesitas hacer ningún control. Porque su efecto principal es sobre la trombina y también sobre el KPTT, pero no se hace controles con el KPTT porque no es un buen parámetro para hacer un monitoreo. Si uno quiere hacerle controles para ver si está anticoagulado con certeza, utilizando la heparina de bajo peso molecular, tiene que dosar y ver la actividad del factor 10A. Y eso, pues, en nuestro medio e incluso en otros países no se hace porque es muy complejo y además es muy caro, ¿no? Imagínense, es muy caro dosar. Pero ya les digo, con la heparina de bajo peso molecular, pues se supone que entre un 95% para arriba el paciente está anticoagulado. No se quiere hacer controles con el KPTT porque no te sirve para monitorizar. Si tú quieres hacer controles, tienes que utilizar el factor 10A. Y dosar los factores en nuestro medio es difícil e incluso en otros países también el factor 10A es muy complicado y es muy costoso, o sea que no se realiza, ¿sí? Pero bueno, que seguro que está anticoagulado. Lo malo es de que pues es muy costoso, pero también una ventaja de que tiene menos riesgos de sangrado, ¿no? Esa es la ventaja y lamentablemente, pues por el costo, digamos, por los pacientes que a veces no pueden adquirir, pues la heparina de bajo peso molecular es la que habitualmente utilizamos, porque es fácil, vos compras y vas aplicando según estas dosis, fíjense, cada 12 horas y listo, ya está, no haces controles, y te aseguras que el paciente esté anticoagulado. Lo que sí hay que tener en cuenta de que hay que ajustar a pacientes obesos y en pacientes que tienen alguna alteración en su función renal. Lo mismo que también la heparina sódica, hay que utilizar en pacientes obesos, calcular muy con el peso y también en pacientes con que tienen alguna falla renal. Porque si el paciente tiene una falla renal, la heparina va a recircular, ¿no? Su eliminación va a tardar y trae mayores complicaciones de sangrado.
Entonces, en pacientes que son obesos y que tienen el clearance de creatina por debajo de 300 ml por minuto, hay que ajustar muy bien para no tener esas complicaciones. Otra desventaja de que su efecto, si produce trastornos de hemorragia, no se revierte con la protamina, ¿no? Pero ya les digo, es bien segura, más de un 95% es seguro que el paciente está anticoagulado. Entonces, lo que todos los días hacemos, pues, es utilizar la heparina de bajo peso molecular, porque es más segura, menos riesgos de sangrado, más fácil de aplicar y no se hace controles y lo único inconveniente es el costo. ¿Cuáles son las heparinas que tenemos en el medio? Fíjense, la más utilizada en nuestro medio es la enoxaparina. Hay también la deltaparina, hay la fondaparinux, ¿no? Cada una con sus ventajas según la otra, según las casas o las empresas farmacéuticas, pero la enoxa es la que mayormente utilizamos y su dosis es 1 miligramo kilo peso subcutáneo cada 12 horas. Si el paciente pesa 80 kilos, se da 80 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Listo. Con esto el paciente está anticoagulado, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros hacemos y utilizamos, ¿verdad? Eso en la fase aguda. En la fase aguda es anticoagular con heparina. Y después, posteriormente, ¿no? Pues para dar el alta, aunque las nuevas guías dicen de que no tienes que esperar 2 o 3 días para iniciar el anticoagulante oral, porque ese paciente cuando se vaya a su casa tiene que seguir anticoagulado por unos 3 o 6 meses para evitar las recurrencias justamente y para que el coágulo termine de deshacerse, digamos, ¿no? De licuarse, para que entiendan. Entonces los pacientes van a tener que estar anticoagulados durante 3 a 6 meses. Entonces el paciente pues se va a tener que ir a su casa con anticoagulantes orales, ¿no? Para completar, porque no va a estar durante 3 o 6 meses recibiendo la heparina de bajo peso molecular, aunque algunos sí pueden, ¿no? Y todo depende también del dinero que tengan, ¿no? Imagínense que van a necesitar pues como 200 bolivianos por día para recibir la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Si es que tú lo quieres mandar con eso. Además, en su casa, ¿quién le va a aplicar? Aunque uno puede enseñarle a aplicarle porque la vía es subcutánea y puede aprender, pero lo más factible siempre es pasarle a vía oral. En algunos casos excepcionales, pues lo puedes mandar, ¿no? Con heparina de bajo peso molecular, pero la idea es de que pues el paciente se vea con anticoagulantes orales. Y lo que se hacía antes, ¿no? En los protocolos antes era de que vos le dejabas con heparina 3 días y recién al tercer día le iniciabas los anticoagulantes orales. Lo que hoy en día se hace es iniciar la heparina de bajo peso molecular e inmediatamente también los anticoagulantes orales. Ya no se hace ese cabalgamiento que se llamaba antes a los 3 días, sino inmediatamente le inicias los dos. ¿Por qué? Porque los anticoagulantes orales tardan 2 o 3 días recién a hacer su efecto. Los anticoagulantes orales que utilizamos y los más económicos en nuestro medio son pues los inhibidores de los vitamina K dependientes, ¿no? Porque van a interferir con la conversión de la vitamina K y producir los factores de coagulación. Los vitamina K dependientes son el factor 2, el factor 7, 9 y 10, ¿no? ¿Y cuál es el fármaco, ¿no? Que se utiliza como anticoagulante oral que inhibe los factores vitamina K dependientes? Ya deben poder tener una idea, es la warfarina, ¿no? Y el acenocumadol. El acenocumadol, que es el famoso Sintrón que se conoce en otros países, aquí en nuestro medio creo que el Sintrón no existe. El que sí hay es la warfarina. Y su costo es bien económico, creo que sale 50 centavos el comprimido. Vean, pero dentro de los efectos adversos que pueden tener estos anticoagulantes orales, pues pueden producir necrosis cutánea, debido a que, fíjense, pueden hacer un efecto de rebote, digamos, ¿no? Uno entiende que son para anticoagular y licuar la sangre, pero los anticoagulantes orales a veces hacen una reacción de hipercoagulabilidad, o sea, de que más bien hacen de que, pues, facilita a veces que se formen los coágulos, ¿no? Y eso se debe de que, pues, el inicio del tratamiento, aparte que bloquea otros factores que les dije, vitamina K dependientes, también va a inhibir a unas proteínas que también tienen que ver con la coagulación, que es la proteína C y la proteína S, ¿no? Entonces, como va a tardar para inhibir a esta proteína C y proteína C, digo S y C, por eso de que su inicio de anticoagulación de estos fármacos tarda 2 o 3 días.
Entonces, lo que se hacía antes era, por ejemplo, darle heparina durante 2 o 3 días y al tercer día le iniciabas estos anticoagulantes orales y le suspendías la heparina. Pero como tarda su efecto 2 o 3 días, en sí 2 o 3 días, pues estaba no anticoagulado. Entonces, ahí había los efectos de que pueda volverse pueda desprenderse un coágulo, ¿no? Y producía problemas de hipercoagulabilidad. Entonces, lo que hoy se hace es iniciar la heparina de bajo peso molecular e inmediatamente el anticoagulante oral, porque tarda 2 o 3 días, ¿no? Y una vez que estaba en rango, pues decían suspendías la heparina y continuaba con el anticoagulante oral, sabiendo que estaba anticoagulado, ¿no? ¿Y con qué se hace el control de estos anticoagulantes orales para saber que esté en rango? Justamente se hace con el monitoreo del INR, ¿no? O ZIN también, algunos le van a llamar, ¿no? El índice estandarizado, ¿no? A nivel internacional. Y si ustedes quieren saber si un paciente está anticoagulado, pues tienes que vos pedir y solicitar que te hagan, ya no KPTT, te hagan el TP, ¿no? Te hagan el tiempo de protrombina. Y que a su vez te saquen el zinc o INR. Y para decir que un paciente está anticoagulado tienen que tener un INR entre 2 y 3, ¿no? Ya te dan ese valor de 2 y 3. Si el paciente está entre 2 y 3, su INR, entonces ese paciente sí está anticoagulado. Y si está por debajo de eso, pues no está anticoagulado, ¿no? También es medio complicado, pues con estos anticoagulantes orales, yo les doy mi experiencia mía y de muchos, pues viene el paciente, digamos, vos le haces el control del INR, está en rango, está en 2 y 3, le suspendes la heparina y después le haces un control en una semana y lamentablemente el paciente otra vez está fuera de rango. Tienes que volver a aumentar la dosis, volver a hacer un control en una semana, ver si está en rango, si no está en rango, ir aumentando. O sea, es un manejo artesanal, ¿no? Vos vas aumentando las dosis. Le puedes dar un comprimido un día, al día siguiente le das medio, al tercer día le das un cuarto y así te vas jugando hasta que el paciente esté en rango. Y yo lamentablemente tengo muchos problemas. Viene una semana en rango, en los controles posteriores, por ejemplo. Viene un paciente una semana en rango, la siguiente semana está fuera de rango, a la siguiente semana otra vez y pues es un desastre. Entonces lo mejor es enviar al hematólogo para que se encargue de hacer la anticoagulación y haga el control y el seguimiento, ¿verdad? Entonces los anticoagulantes orales, que son vitamina K dependientes, que van a inhibir a los factores vitamina K dependientes, pues en nuestro medio tenemos la warfarina, ¿no? Y el acenocumadol, pero el acenocumadol en nuestro medio no existe. Sí, fíjense, no existe. La que sí hay es la warfarina. La presentación en comprimidos, fíjense, el acenocumadol viene de 4 miligramos y la warfarina, la que hay en nuestro medio, es de 5. Uno puede iniciar con estas dosis, ¿no? Que te recomiendan así, ¿vean? Y su inicio de efecto del acenocumadol es más rápido, ¿no? A las 8 horas ya empieza a actuar, en cambio la warfarina a las 24 horas. Su efecto terapéutico del acenocumadol dura 68 horas y de la warfarina tarda más. ¿No? Y la unión a la albúmina mejor tiene unión la warfarina, es por eso de que su efecto tarda mucho más en desaparecer. Es por eso que algunos pacientes que están anticoagulados y les van a hacer un procedimiento, pongamos el ejemplo de una broncoscopía y va a ser una biopsia, vos tienes que suspender los anticoagulantes 3 días antes del procedimiento, ¿no? Viene hoy, le dice, ¿está tomando? Sí, pues en 3 días venga, le haces un control de TP y INR y ahí te fijas si ya no está anticoagulado, y si no está anticoagulado recién le hace el procedimiento, porque es como su efecto tarda en iniciar, también su efecto tarda en desaparecer. Entonces fíjense, vos sospechas clínicamente en el paciente que tenga TEP, inmediatamente le inicias heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, 1 miligramo kilo peso subcutáneo cada 12 horas, y a su vez ya le inicias, por ejemplo, la warfarina o el acenocumadol junto. A los 3 días le haces el control del INR y del TP. Si ves que está en rango, pues se lo suspendes la heparina y queda ya con esta dosis y haciendo controles. Y si el paciente evoluciona bien y está estable y realmente es un TEP lo que ha tenido confirmado con los estudios, pues lo mandas a su casa obviamente anticoagulado.
¿no? Con la warfarina, haciendo controles cada semana primero, y después cuando ves que está en rango ya vas alargando los controles, puede ser cada 15 días o cada 20 días, pero ya les digo, es medio complicado, mejor es mandar al hematólogo y que el hematólogo se encargue de hacer el seguimiento de la anticoagulación. ¿Durante cuánto tiempo el paciente va a estar anticoagulado? Vean, en un primer episodio de trombosis venosa profunda, y ha sido un factor de riesgo reversible, ¿no? O sea, ha sido una cirugía, un trauma, etcétera, venas varicosas, algo que ha sido reversible, se recomienda anticoagular por 3 a 6 meses. Fíjense, 3 a 6 meses cuando el coágulo es a nivel del miembro inferior solamente. En pacientes que tienen también trombosis venosa profunda, pero es idiopática, o sea, no se sabe la causa, puede ser una enfermedad congénita, digamos, o hereditaria, ¿no? Digamos, puede ser un déficit de proteína C, déficit de proteína S, o déficit de algún factor, o es algo autoinmune, pues esa enfermedad como es autoinmune o es un déficit hereditario, o es idiopático, pues lamentablemente ese paciente, pues no se va a curar, ¿verdad? Entonces, pues a esos pacientes se les recomienda 6 a 12 meses, ¿no? Y cuando un paciente tiene un cáncer, por ejemplo, fíjense, el tratamiento no es de forma permanente, ¿no? Porque su cáncer va a estar siempre ahí, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, cuando es algo idiopático, 6 a 12 meses, y cuando tiene un cáncer, de por vida. Y aquí me estaba confundiendo, por favor, vuelvo a rectificar. Cuando es idiopático, 6 a 12 meses. Cuando es un cáncer, de por vida. Y aquí también es de por vida lo que les había dicho antes, ¿no? Cuando es un déficit de proteína C, un déficit de proteína S, o es algún trastorno en la coagulación, pues esas enfermedades no se van a poder curar. Entonces, también el tratamiento va a ser de por vida, ¿no? Porque ese paciente siempre va a estar constantemente en riesgo de tener de forma otra vez coágulos. Entonces, fíjense, de 3 a 6 meses en una trombosis venosa profunda de una causa reversible, una cirugía, un trauma, etcétera. Cuando es un primer episodio también es de causa idiopática, no llegas a saber la causa, de 6 a 12 meses. Si es un cáncer, de por vida. Y si es un trastorno hereditario o congénito, como déficit de proteína C, déficit de proteína S, ¿no? Lo que se había mostrado aquí en el cuadrito, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Déficit de antitrombina, déficit de proteína C, déficit del factor 5, resistencia a la proteína C, si bien son cosas raras, pero puede estar. Mutación del gen de protrombina, mutaciones del alteraciones de desfibrinogenemia, deficiencia de plasminógeno, por ejemplo, ¿no? Son factores hereditarios, ¿no? Donde esto pues no se va a curar. Entonces, en este caso es de por vida. Lo mismo que acá también, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Niveles elevados de hemocisteína, elevados de factor 8, factor 9, factor 11, en esos casos, pues no va a haber, ¿no? Una cura, por ejemplo, de esos pacientes. Entonces, en esos casos es de por vida. En cambio, los factores adquiridos, pues en ese caso es de 3 a 6 meses en la trombosis venosa profunda, ¿no? Porque ya el factor que había ya se ha resuelto. Pero cuando es un TEP, vean, ya cuando es un trombo en el pulmón, la anticoagulación se extiende por 1 año. También cuando la causa, ¿no? Es una causa reversible, ¿no? Cuando la causa es algo hereditario o algo congénito, también es de por vida, ¿no? Porque no va a haber una cura para esa enfermedad. Entonces, trombosis venosa profunda entre 3 a 6 meses cuando la causa es adquirida, en el TEP 1 año. Cuando la causa es algo hereditario, pues tiene que ser en forma permanente. Y en el TEP, cuando es recurrente o idiopática, también es de forma permanente. Entonces, fíjense, en resumen, en la trombosis venosa profunda con una causa adquirida, ¿no? Es de 3 a 6 meses. Cuando es idiopática, 12 meses. Cuando es un paciente con cáncer o una enfermedad hereditaria, de por vida. En el tromboembolismo pulmonar, cuando la causa es adquirida, ¿no? 1 año. Pero cuando la causa es idiopática o es algo hereditario
o es ya que el paciente ha tenido TEP recurrente, o sea, ya tuvo un TEP antes y vuelve a tener, es de por vida, es de forma permanente. Entonces, ese es el tiempo de coagulación. Entonces, fíjense, aquí hay un resumen del tratamiento, ¿no? Heparinas de bajo peso molecular, no necesita monitorización versus la fraccionada, vía subcutánea, buena biodisponibilidad. Pacientes con insuficiencia renal crónica hay que tener un cuidado porque aumenta el riesgo de hemorragia. Y en pacientes que no tienen ningún problema a nivel renal, pues el riesgo de hemorragia es mínimo. En la no fraccionada, como la heparina sódica, se hace controles con el KPTT principalmente, puede producir plaquetopenia, ¿no? Y el inconveniente es de que los bolos se hacen en infusión continua, ¿no? Hasta conseguir que el valor del KPTT, vean, esté arriba de 2 o de 2/5 según su valor basal, y se va ajustando cada 6 horas. Y esta heparina no fraccionada tiene más riesgo de sangrado con respecto a la heparina de bajo peso molecular. Y los anticoagulantes orales, vean, fíjense, reciben su acción entre 3 a 5 días después de su inicio, ¿no? Y después de que ya está en rango, como les dije, suspendes la heparina. ¿Y cómo se hace el control de los anticoagulantes vía oral, como la warfarina o el acenocumadol, mediante el INR, el cual tiene que estar entre 2 a 3 de su valor, ¿no? Y el tiempo ya hemos visto de cuánto tiempo se anticoagula, ¿verdad? Entonces, ese es el tratamiento con la heparina y con los anticoagulantes orales. Eso habitualmente en una fase aguda y cuando el paciente no tenga un TEP masivo o un TEP grave o no esté descompensado hemodinámicamente, o sea que no esté en shock. Cuando el paciente tiene un TEP grave, tiene un compromiso hemodinámico, está en shock, el tratamiento es trombolítico. ¿Qué son los trombolíticos? Son sustancias que se van a administrar por vía endovenosa para destruir el coágulo, básicamente. El uso de la heparina y los anticoagulantes, como no es un TEP masivo, no es un TEP grave, no está con compromiso hemodinámico, pues simplemente la función es evitar que tenga recurrencias, ¿no? Quiere decir que ese coágulo se desprenda y vaya a tapar otras arterias, ¿no? Y evitar de que ese coágulo vaya creciendo y más bien con el tiempo vaya disminuyendo su tamaño, o sea, que se vaya destruyendo de a poquito, ¿no? Pero en los casos graves, severos, TEP grave, con compromiso hemodinámico, están chocados, pues la idea es destapar inmediatamente esa arteria. En ese caso se utilizan trombolíticos, ¿no? Su función es de que activan al plasminógeno en la plasmina, degradan a la fibrina de un trombo en péptidos solubles, ¿no? Y su principal complicación de estos trombolíticos es las hemorragias, ¿no? Principalmente a nivel cerebral, ¿no? Más riesgo tienen estos trombolíticos que las heparinas. Pero como les dije, los trombolíticos solamente están indicados en TEP grave o masivos, con compromiso hemodinámico, nada más. Porque el paciente está chocado y hay que destapar, digamos, esa arteria que está tapada. Obviamente, pues, el riesgo mayor es de hemorragias, principalmente a nivel del cerebro, ¿no? Su función es destruir, ¿no? Lisar el coágulo que está tapado, ¿no? No se ha visto de que el uso de trombolíticos disminuya significativamente la mortalidad, pero esa es la indicación, ¿no? Pues nuevamente se recomienda la utilización de los trombolíticos en pacientes con disfunción del ventrículo derecho. Cuando está hablando de disfunción del ventrículo derecho es de que obviamente el paciente está con una alteración hemodinámica, ¿no? Se está chocando, ¿no? Entonces, pues la indicación de los trombolíticos solamente es en TEP graves con compromiso hemodinámico, con falla cardíaca, con un shock cardíaco del lado derecho, donde hay disfunción del ventrículo derecho. ¿Sí? Y esta administración se hace por vía endovenosa, ¿no? Los fármacos que se utilizan para lisar o destapar esa arteria tapada son la streptoquinasa a esa dosis, la uroquinasa a esa dosis, y pues un último fármaco que ya apareció ya bastantes años es el LTPA, ¿no? El activador de plasminógeno. Este es más seguro que la streptoquinasa y que la uroquinasa, porque este LTPA produce menos riesgo de sangrado, ¿sí? De producir, puede producir, pero es, pues, menor su riesgo de que produzca sangrado, ¿no? Y este LTPA tenemos en nuestro medio, ¿no? La infusión se pasa, vean, por
vía endovenosa, ¿no? Una ampolita por vía endovenosa en 2 horas, una dosis única y listo. Si puedes evaluar, puedes volver a repetir la dosis. Pero como les dije, estos trombolíticos producen la lisis del coágulo, lo destruyen y tienen ese efecto de producir sangrado en otros lugares, ¿no? Puede producir sangrado más grave a nivel cerebral, a veces sangrados menores a nivel digestivo, a nivel de las encías, no en cualquier parte, pero la complicación más grave es el sangrado a nivel cerebral. Incluso para poder administrar hay contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas, ¿no? Depende, por ejemplo, si el paciente es mayor de 70 años o 80 años, está contraindicado. Si está con un cuadro de hipertensión maligna, también tiene riesgo. Si ha sido operado de algunas cirugías en los últimos 3 o 6 meses, más aún si se ha sido operado de una cirugía a nivel cerebral o a nivel ocular, también está contraindicado. Entonces, todo eso se va preguntando a los familiares, pues, y al final se le explica el riesgo-beneficio, ¿no? Se le explica los riesgos que pueda tener, pues, y al final tiene que administrarse sí o sí para poder destapar esa arteria que está obstruida, ¿no? Entonces, fíjense, los trombolíticos se utilizan por vía endovenosa y tienen ese efecto de destruir el coágulo. E incluso hay otra forma de administrar, que en nuestro medio por ahí no hay, pero sí se describe en la literatura, ¿no? Meten un catéter hasta la arteria pulmonar, ¿no? Esto con el fin de evitar el riesgo de sangrado y que directamente actúa en el coágulo. Es que meten un catéter como el cateterismo, que hemos hablado para hacer diagnóstico, se llega hasta la arteria pulmonar, se localiza el lugar donde está la amputación o falta de llenado por el coágulo que está tapando, y ahí se deja el catéter y por el catéter se administra estos trombolíticos para que directamente actúe ahí en forma local, ¿no? Y pueda destruir el coágulo y así evitar que disminuir los riesgos de que actúen en todo nuestro organismo, en todo nuestro sistema y evitar el riesgo de sangrado, ¿no? Fíjense, ahí también se hace. Pero en nuestro medio, pues se administra directamente por vía endovenosa, se va a distribuir por todo nuestro sistema y obviamente va a actuar donde está el coágulo y también va a producir efectos en otros lugares y ahí están los riesgos de sangrado, ¿verdad? Entonces, vean, ese es el manejo del tratamiento, ¿no? Con lisar y con la heparina evitar la recurrencia y disminuir el tamaño del coágulo. Ahora, hay ciertas situaciones pues donde lamentablemente pues está contraindicado la anticoagulación debido a complicaciones hemorrágicas o el paciente, a pesar de que está anticoagulado, hace TEP recurrentes, ¿no? Ha tenido un TEP y dentro de un tiempo vuelve a hacer otro TEP, a pesar de que está anticoagulado e incluso está en rango, digamos, ¿no? O por ahí les empezó a hacer la anticoagulación y empieza a sangrar, tiene complicaciones hemorrágicas, pues tienes que vos suspender la anticoagulación, ¿no? Entonces, cuando hay esas complicaciones de que sangra durante la anticoagulación, o por ahí tiene alguna alergia también a los anticoagulantes, ¿no? Ya sea la heparina o los anticoagulantes orales. Entonces, en ese caso, pues lo que se hace es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se pone un filtro en la vena cava inferior, siempre y cuando la causa y el origen de ese TEP sea un coágulo a nivel de los miembros inferiores. O sea, que ese paciente tenga una trombosis venosa profunda en los miembros inferiores y haya hecho un TEP. En ese caso se pone un filtro, ¿no? En la vena cava inferior. Otra indicación también de colocar un filtro es de que el paciente tenga una embolia crónica recurrente y una complicación es de que le produzca hipertensión pulmonar, ¿no? O por ahí al paciente no se le puede hacer una embolectomía pulmonar también, ¿no? Es un procedimiento agresivo, quirúrgico, ¿no? Es abrir el tórax, ir a la arteria pulmonar, cortar la arteria pulmonar y tú sacar el coágulo, ¿no? Entonces, fíjense, en esos casos donde no se puede anticoagular o si se anticoagula, el paciente tiene complicaciones de hemorragia o el paciente tiene un TEP y hace nuevamente TEP, ¿no? A pesar de que está bien anticoagulado o tiene embolias crónicas a repetición con hipertensión pulmonar o no se le puede hacer una embolectomía pulmonar, en ese caso pues se pone un filtro en la vena cava inferior con el fin de disminuir la incidencia de que vuelva a ser TEP, ¿sí? No se ha demostrado que se reduzca la mortalidad, pero disminuye la incidencia. ¿Qué es un filtro? Pues simplemente en la vena cava inferior, ¿no? Especialmente más que todo a nivel femoral, se pone un filtro, ¿no? Dentro de la vena se pone un filtro, así un filtro, ¿no? Para que ustedes, muchas veces van a escuchar que también le llaman paraguas, digamos, ¿no? El paragüitas llaman así en términos
comunes. Pues es un filtro, ¿no? Simplemente, donde ese filtro, pues, va a hacer de que pase obviamente la sangre, pero cuando haya coágulos no va a poder pasar, ¿no? Lo va a detener, es un filtro que evita que los coágulos de la trombosis venosa profunda en los miembros inferiores vayan hacia el pulmón, ¿no? Entonces, en esos casos se puede realizar, ¿no? Se puede colocar ese filtro, ¿no? Cuando no se puede anticoagular y demás cosas. Entonces, ese filtro lo pone el cirujano vascular a nivel de la femoral, hace que la sangre circule normal, pero cuando ya haya coágulos lo va a detener ahí y va a evitar de que el coágulo llegue nuevamente hacia el pulmón. Disminuye la incidencia de TEP, pero lamentablemente no ha demostrado que disminuya la mortalidad. Y el tratamiento agresivo, ¿no? Pues quirúrgico es la embolectomía quirúrgica, ¿no? Es una técnica controvertida, dice, que se puede plantear en pacientes que también tengan un TEP masivo, estén chocados, a pesar del tratamiento de queda con heparina, a pesar de las maniobras de resucitación, si el paciente ha entrado en un paro respiratorio, a pesar del fracaso del tratamiento trombolítico, ya les ha hecho todo, digamos, y el paciente sigue chocado, pues de urgencia tienes que hacer la embolectomía, ¿no? Es como últimos recursos, dice, que se puede utilizar. Básicamente operar al paciente, abrir el tórax, buscar la arteria pulmonar, ver dónde está el coágulo, abrir la arteria pulmonar y sacar el coágulo que está obstruyendo. No, obviamente tiene pues muy alta mortalidad, vean, una mortalidad entre un 10 hasta un 75%. Y aumenta hasta un 91%, hasta 90% si el paciente está en paro cardiorrespiratorio. No es una medida de salvataje que se tiene que hacer de urgencia. Pero vean, esta técnica es controvertida. Ahora puede hacerse una embolectomía pulmonar percutánea, se dice también, ¿no? Esta se realiza de dos formas, dice, ¿no? Se pone un catéter, como les dije, para hacer el angiograma pulmonar, se va hasta la arteria pulmonar, se ve el coágulo y se inyecta ahí una solución salina a alta presión, ¿no? Con el fin de que ese coágulo se fragmente, ¿no? Y se rompa y de esa forma permite el paso de la sangre, ¿verdad? Además, existe en el mercado otra técnica donde se aspira, ¿no? Se pone un catéter, es un dispositivo especial, se va hasta la arteria pulmonar, se localiza el coágulo y se aspira ese material embólico, ¿no? Se aspira y también se inyecta directamente el fibrinolítico en la arteria pulmonar, ¿no? Para que de esa forma destruir el coágulo y luego posteriormente aspirar. Según la experiencia, esa técnica es limitada y no existía estudios controlados hasta hace un par de años, ¿no? Entonces, fíjense, estas son ya técnicas invasivas que aumentan la mortalidad, ¿no? Entonces, para terminar, pues, para evitar que un paciente tenga una trombosis venosa profunda, principalmente en los pacientes que están internados, pues, es hacer profilaxis, ¿no? O sea, siempre en medicina dicen es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Y si ustedes hayan hecho sus prácticas o capaz no lo han hecho, pues en todo paciente se interna en el hospital y tiene esos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, le han operado de la cadera, el paciente está postrado, una cirugía de abdomen mayor, o el paciente, por ejemplo, está postrado en terapia intensiva, es un paciente neurológico que tiene poca movilidad, o puede ser un paciente obeso, o puede ser una paciente que tiene asma o EPOC y también va a estar con poca movilidad. Bueno, todos los factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Entonces, pues a los pacientes hay que prevenir para que no formen el coágulo a nivel de los miembros inferiores, principalmente, porque hemos visto que la causa principal es el coágulo en el miembro inferior profundo en las venas que se desprende y va al pulmón, ¿no? Entonces, vean, la probabilidad de formar trombosis venosa varía según diferentes factores de riesgo, ¿no? Pues hay pacientes que han hecho trombosis venosa previa, cáncer, mayores de 40 a 70 años, procedimientos a efectuar, cirugías, todo lo que les he hablado, ¿verdad? Riesgo considerable generalmente en pacientes hospitalizados, ¿no? En los cuales se ha demostrado que esta profilaxis es adecuada y es factible, ¿no? Entonces, vean nuevamente, ¿no? Población de riesgo de tromboembolismo venoso según procedimientos, ¿no? Nuevamente les vuelvo a repetir, reemplazo de cadera, rodilla, cirugías mayores, traumatismos mayores
o injurias a nivel de la médula espinal, hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares, por insuficiencia cardíaca, reposo prolongado, cirugías mayores a nivel de abdomen, cirugías ginecológicas, cirugías urológicas, pues no, entonces habitualmente van a ver de que se les hace profilaxis, ¿no? Se le indica heparina sódica 5000, heparina sódica nomás, la no fraccionada, basta y sobra, 5000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Se les va a indicar como profilaxis para evitar que forme un coágulo en el miembro inferior. Y a su vez también se puede indicar medidas mecánicas, ¿no? O compresivas según paciente. Por ahí también me pueden decir, pero el paciente no puede recibir heparina porque es alérgico, etcétera. Entonces, pues le indicas medidas mecánicas, ¿no? Compresión neumática en las extremidades inferiores, ¿no? Hay como un globo o una bolsa de aire, digamos, que se comprime en la pantorrilla para que tenga una buena circulación y no haya la éstasis venosa y no se forme el coágulo, ¿no? O a veces también hay algunos calcetines especiales, elásticos, para que hagan compresión mecánica en los miembros inferiores. O a veces estimulación eléctrica y lo principal, movilización precoz. No es de malo que el cirujano te dice cuando te opere, señora, camine, ¿no ves? Vos dices, ay, este cirujano malo me hace caminar a los 2 días, justamente es para evitar esto, ¿no? Para que no haya éstasis, no se forme un coágulo y no tenga después un TEP y el paciente llega a fallecer, ¿no? Que es una complicación grave. Entonces, fíjense, profilaxis con heparina 5000 unidades cada 12 horas, tomando en cuenta todos los factores de riesgo, ¿no? Y si no se puede utilizar la heparina, es medidas mecánicas, y si utilizas por ahí las dos cosas, mejor, ¿no? Heparina y compresiones mecánicas es mucho mejor, ¿no? Así evitas la formación de un coágulo. Ahora también se puede hacer profilaxis con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Se puede dar 40 unidades cada 24 horas simplemente y listo. También es otra forma de poder hacer la profilaxis. Y aquí me olvidaba, antes de terminar con estas últimas 2 diapositivas, existe también en el mercado anticoagulantes orales, ¿no? Los voy a aumentar cuando les mande eso, no sé si les he mandado, me voy a fijar. Hay otros anticoagulantes orales que han salido también hace muy poco, ¿no? Que son anticoagulantes orales que tienen la misma función que las heparinas, ¿no? Que actúan también al factor 10. ¿No? Tenemos el rivaroxaban, por ejemplo, ¿no? Que es un anticoagulante, misma función que las heparinas de bajo peso molecular, pero que son por vía oral. Y obviamente pues, tienen también mejor efecto de anticoagulación. No hay que hacer controles como con la warfarina o la vitamina o la senocumadol dosando el INR o el TP, sino directamente es igual que las heparinas, ¿no? Que bloquean al factor 10A y no se hace controles porque también en un 95% para arriba el paciente está anticoagulado y no hay que hacer nada. O sea que esos anticoagulantes orales que han salido en los últimos años tienen la misma función que la heparina de bajo peso molecular, actúan de la misma forma. No se puede monitorizar también mediante el KPTT, si quieres monitorizar es mediante el factor 10. También el inconveniente de que su costo es alto, pero bueno, más barato que las heparinas que vienen en jeringa, ¿no? Las heparinas que vienen en jeringa pueden costar 80 o 100 pesos. En cambio, los anticoagulantes orales nuevos que han salido, como les dije, como el rivaroxaban, pues cuesta 15, 20 bolivianos, ¿no? Si bien puede ser más caro, pero pues vos te aseguras, te olvidas de hacer controles del INR y demás cosas como se hace con la warfarina o la senocumadol. Eso por ahí me faltaba mencionarles. Yo había puesto en las diapositivas, pero capaz están en mi otra computadora, así que les voy a volver a reenviar, ¿sí? Para que tengan también conocimiento de ese manejo más práctico con esos anticoagulantes vía oral que son similares a la heparina de bajo peso molecular. Vean, aquí hay un algoritmo para terminar. Vos sospechas de TEP, ¿no? Mediante la clínica, los factores de riesgo, ¿no? Rayos X, electrogasometría, si el paciente está estable, ¿no? Clínicamente. Vos ves la probabilidad clínica según la escala de Wells. Yo ya les dije de que, pues, por más que sea la probabilidad clínica baja, vos tienes que iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, vos, el protocolo es sospechas de TEP mediante la clínica, factores de riesgo, si se puede hacer un electro, una radiografía, una gasometría, ves la probabilidad clínica de TEP que tiene una escala de Wells y te da que tiene una baja probabilidad clínica, no importa, pide
dímero D. Si el dímero D te da menos de 500 nanogramos por mililitro y la probabilidad clínica de TEP es baja, directamente descartas TEP y ya está. No tienes que hacer más nada porque les dije que el dímero D tiene una alta, ¿no? Tiene una alta predictividad negativa, ¿no? Te predice de que si el paciente tiene una probabilidad clínica baja de TEP con un dímero D por menor a 500, ya no es TEP y no tienes que hacer más nada, ¿no? Pero si vos pides dímero D, ¿verdad? Y la probabilidad clínica es intermedia o moderada o alta, pues no te descarta TEP, tienes que continuar con más estudios. En ese caso, pues puedes pedir una angiotac o una gamografía, ¿no? Un centellograma, que los dos tenemos en nuestro medio. Si vos me dices cuál de los dos, obviamente la TAC. La TAC es mucho más sensible, más específica que la gamografía. Si en el lugar que estás no hay TAC, pues entonces te vas a la gamografía. Pero en nuestro medio, como hay TAC, directamente te vas a la TAC helicoidal, ¿no? Que es mucho más sensible y específica, que tiene un 93% para arriba, en comparación a la gamografía, que es mucho más baja, ¿no? Entonces, según el lugar donde estés, pides gamografía o TAC helicoidal, no las dos, una de las dos, según la disponibilidad. En nuestro medio pedimos angiotac. Si la angiotac es positivo, te dice que es TEP, y ya estaba con tratamiento, dejas el tratamiento o si no, inicias el tratamiento recientemente. Si la TAC o gamografía es negativo, pues tampoco te está descartando como tal el TEP, haces una ecografía venosa de miembros inferiores. Si la ecografía de miembros inferiores es negativa y la probabilidad clínica sigue siendo alta, pues no tienes que terminar haciendo una arteriografía pulmonar. Si la ecografía venosa es positiva, con mayor razón ya estás por ahí confirmando el TEP y inicias también tratamiento. Ya no llegas a la arteriografía. Fíjense, ¿no? Cómo es el flujograma para poder llegar y hacer el diagnóstico. Obviamente, si el paciente te da un dímero D positivo, ¿no? Por más que sea de baja probabilidad clínica, igual continúas con el siguiente paso. Haces TAC helicoidal o gamografía. Si te da positivo, confirma TEP, inicia tratamiento. Si te da negativo, pides un ecodoppler de miembros inferiores. Si el ecodoppler de miembros inferiores te da positivo, inicia tratamiento. Y si te da negativo y la probabilidad clínica sigue siendo alta, arteriografía pulmonar. O sea, para que fíjense que lo que más importa es la probabilidad clínica, ¿no? Para seguir continuando y haciendo los estudios. Y les dije que la arteriografía será el último estudio en casos excepcionales cuando no hayas llegado al diagnóstico con los anteriores métodos, ¿no? Como dice ahí el protocolo o el flujograma. Eso en pacientes estables, ¿no? Que no tengan un TEP masivo, que no estén chocados. Cuando el paciente tiene un TEP masivo y está chocado y por tanto está inestable hemodinámicamente, entonces, ¿qué pasa? Si el paciente está inestable, ¿no? Y no hay unas pruebas disponibles para poder realizar, como por ejemplo todo lo que hemos mencionado, ¿no? La angiotac, ¿no? O el centellograma, etcétera, pues te puedes guiar una ecografía del corazón, ¿no? Un ecocardiograma. ¿Qué vas a ver con el ecocardiograma? Pues vamos a tratar de ver la disfunción del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho te está diciendo que el paciente está chocado, ¿no? Si no hay disfunción del ventrículo derecho, no se detecta sobrecarga, entonces tienes que pensar otras causas y que no sea el TEP lo que le está produciendo eso. No tienes que buscar otras causas cardíacas. Si el paciente tiene sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho, pues entonces pues inicia tratamiento para TEP, porque la sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho es por un TEP masivo, inicia el tratamiento. Ahora, si el paciente no está inestable hemodinámicamente, pero se ha estabilizado, ¿no? Lo has estabilizado un poco, entonces en ese caso te da tiempo para poder hacer una angiotac, ¿no? Según el centro también donde está disponible. Si no, tienes la angiotac, aunque sea por ser el centellograma, ¿no? Pero lo indicado es el angiotac. Si la angiotac te dice que es positivo, TEP. Si la angiotac te dice que es negativo, buscar otras causas, ¿no? Para ver por qué está chocado, ¿no? Puede ser que tenga un shock séptico, ¿no? Puede ser que tenga otra causa que le está produciendo el shock y no sea la
descompensación hemodinámica por el TEP masivo. Entonces, fíjense, eso a grandes rasgos sobre el TEP para que ustedes se entiendan, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta es de que se inicia el tratamiento con la sospecha clínica, o sea, inicia el tratamiento de anticoagulación, ¿no? Y después, pues, confirmarás con los estudios si tiene o no tiene, y si no tiene, pues llegarás a suspender, y si tiene, pues ya estaba con la anticoagulación. Y si por ahí vos no le iniciaste porque el paciente no está muy comprometido, pues cuando confirmas, inmediatamente inicias la anticoagulación. Pero lo recomendado es iniciar lo más rápido posible, ¿no? Con la única sospecha clínica ya inicias, porque ya hemos visto que el TEP es una complicación grave y que es mortal. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es TEP, ya hemos terminado TEP, ¿sí? A veces capaz se les ha salido un poco medio complicado para entender, pero lo he hecho lo más fácil, lo más práctico, pues porque lo más básico para que se den cuenta y puedan ustedes tener un conocimiento de este tema, ¿no? Porque para hablar de TEP pues tengo otro tema preparado que es largo y mucho más difícil, pero para ustedes con esto creo que trato de dar lo más importante posible, ¿sí? Bien, con esto terminamos TEP. Igual les voy a volver a mandar, si ya se mandó, creo esto corregido con algunas cosas que ya había corregido ya ayer, pero no he podido, creo que subirlas. Y pues ya veremos el siguiente tema. El siguiente tema vamos a ver lo que es cáncer de pulmón. Y después ya nos faltan muchos, pocos números ya para terminar. Bien, me pasó un poquito, así que bueno, pues hasta el día martes, ¿sí? Está bien, doctor. Gracias.